¿Qué tal, familia señalera? Especial de sábado, destacados en la señal Ciencia y Misterios. Estamos conectados, ¿para qué? Para revivir un caso muy particular de los que narra y ha narrado Rubén Morales en la señal Ciencia y Misterios. Él es el autor del libro Los ovnis de la Antártida. ¡Sanán! Justamente este libro que tengo acá es el libro de Rubén Morales y vamos a estar hablando con él de un caso alucinante. Dos objetos voladores no identificados que se quedan más de 48 horas frente a dos científicos en medio de la Antártida y que tienen forma prácticamente de termos. Bueno, eso aparece en este libro, Los ovnis de la Antártida, en la nueva edición, y lo hablamos con Rubén Morales a partir de este momento en este destacado de sábado de la señal Ciencia y Misterios, porque siempre estamos con vos en esta cuarentena y seguiremos estando también luego, porque el objetivo es que siga creciendo el canal y que encuentres todos los días algo interesante para disfrutar con tus amigos y con tus extraterrestres de confianza. Comenzamos. Y aquí estamos otra vez con Rubén Morales y creo que ahora sí, la tercera es o la cuarta es la vencida en este caso. Bienvenido Rubén otra vez a la señal Ciencia y Misterios. Ahora te vemos fluido y te vemos bien y te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Lo hace a propósito. Bueno. Muy bien, muy bien. Ahora a ver si nos podemos entender verdaderamente. Muy bien, muy bien. En todo caso, le hago la mímica y le hacemos un doblaje después. Claro, ¿te acordás como las películas de Bruce Lee, que hablaba Bruce Lee y salían, hola, ¿qué tal? Y se seguía moviendo la Sí, boca como media hora después. Bueno, algo por el claro, estilo. como en las antiguas series en blanco y negro que pasaban en la televisión. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, qué bueno tenerlo a Rubén Morales acá, poder reírnos, hacer chistes. Y ya que tiraron por aquí, Carlos Alberto Vales tiró el tema del caso chileno en la Antártida, ¿querés que arranquemos por ahí como para después meternos en los berenjenales de los que habíamos hablado? Porque es como que la tecnología nos cortó. Los hombres de negro no querían que estuviésemos en comunicación franca y directa con nuestro amigo Rubén Morales esta noche. Claro, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que decir en este tipo de casos. Claro. Lo que pasa que, bueno, estamos por dar con contenidos tan importantes que merecemos todo tipo de interferencias, ¿no? No quieren que salgamos al aire, por favor. No. Ese amarillismo. Exactamente. Explora, cuestiona, descubre. En la primera edición del libro había un caso en 1956, hacia el 8 de enero de 1956, protagonizado por cuatro chilenos. Básicamente eran dos científicos y dos ayudantes. Sí. Eh, Era un biólogo, un geólogo y había un estudiante avanzado de biología que funcionaba como ayudante del biólogo, y también había un enfermero de la Marina, un sargento de la Marina de la Armada de Chile. Ujú. Y en este caso, digamos, era antes de la realización del Año Geofísico Internacional, cuando se iba a producir un gran despliegue científico en la Antártida, Sí. y todos los países se preparaban para ese escenario, que fueron enviados cuatro científicos, perdón, serían dos científicos y dos ayudantes a un refugio que fue conocido como refugio Coppermine, un Ajá. refugio muy famoso digamos, en las bases chilenas, cerca de donde está la base Arturo Prat. ¿Y qué pasó?
la primera parte en la primera edición del libro vas a encontrar con que hay una nota del autor en determinada parte que dice que el autor, o sea, quien está hablando en este momento, tenía ciertas dudas, ciertas sospechas sobre ese caso, porque si bien estaba muy bien redactado y tenía muchos datos, muchas referencias sobre lo que había sucedido en ese refugio, faltaban datos fundamentales, como por ejemplo los nombres y apellidos de los protagonistas. Y cuando me pongo digamos, a investigar sobre el tema, ¿qué sucede? Que a raíz de la primera publicación del libro, a raíz de esa primera edición que tenés allí, se comunica conmigo el ufólogo chileno Pablo Petrovich, un ufólogo de los de antes, un ufólogo de la primera época de la ufología chilena, y él se pone en contacto y me dice si yo, aparte de lo que publiqué, tenía alguna cosa más para decir. Yo le dije que la verdad que no, que todo lo que había publicado era eso, y que puse esa aclaración de que no sabía bien si era una historia novelada o si era real, porque era tan fantástica la historia, que tenía mis dudas, teniendo en cuenta que faltaban datos esenciales como los nombres de los testigos. También me daba la certeza de que era real, porque estaba publicada en la página del CFA, en la página oficial de la comisión que investiga ovnis en Chile. Que depende de la aeronáutica civil. Entonces, me llamaba la atención que por un lado tuviera el aval oficial, habiendo datos que no me cerraban. Y me pongo a investigar, y con la colaboración de Pablo Petrovich me dice, bueno, sí, yo a uno de los testigos lo conocí, dice, porque fue amigo mío. Y me empieza a contar que el doctor Jorge Moder, que era el geólogo, un gran montañista, un hombre que antes de viajar a la Antártida había subido 3 veces a la Aconcagua y había hecho toda una hipótesis sobre que la Aconcagua era un volcán. Y me habla de que Jorge Moder había sido conocido de él, que había estado con él en un grupo de investigación de Chile, y que debido a este tema de que él era un científico muy reputado, un científico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no podía decir públicamente que había participado de un evento así. De modo que fue un ufólogo en las sombras y que colaboró con ufólogos civiles conocidos de Chile, pero sin dar a conocer su nombre. Incluso hay una escena de la cual hay una foto publicada en la segunda edición del libro, donde a Jorge Moder se lo ve de espaldas, hablando a cámara en 1968, como si fuera un delincuente que cuenta sus delitos en cámara, siendo que él había simplemente tenido una experiencia extraordinaria en la Antártida, y por la resonancia pública y el reconocimiento académico que tenía su nombre, no lo podía decir públicamente. Una situación realmente muy difícil. Realmente pienso, personas como él, la vida tan compleja y angustiante que deben haber tenido luego de haber sufrido una experiencia así. Así que bueno, pude comprobar que la experiencia era real, y pude comprobar que los testigos efectivamente existían. Más recientemente, ¿y qué sucede en ese caso? Claro. En ese caso lo que pasó fue que era, digamos, pleno verano, estamos hablando del año 56, época en que todavía digamos, los chilenos todavía no tenían rompehielos, se manejaban con barcos militares, y fueron llevados por la fragata Baquedano, el petrolero Rancagua y 2 patrulleros, Lientour y Leucotón, que
Llegaron primero hasta la isla Decepción, que era el lugar donde habitualmente se hacía primero, el primer lugar donde se iba en la Antártida era en Decepción, porque tenía un puerto muy reparado, que es Puerto Foster, Sí. y de ahí se repartieron para hacer determinadas investigaciones. A estos dos científicos y a estos dos ayudantes los van a enviar a una isla que no es la isla que figuraba en el informe original. Yo no entiendo bien por qué, Ajá. si era un error de copia. Inicialmente decían la isla Robertson en el mar de Weddell, pero en realidad no, era la isla Roberts. La isla Roberts, que queda en el mar de la Flota, queda en el archipiélago de las islas Shetland del Sur, lo mismo que la isla Decepción. Sí. Y en un refugio, en una península, un lugar que es muy bonito en la Antártida, por todas las imágenes que estuve viendo, resulta que los instalaron ahí para hacer toda una serie de experiencias que tenían que ver con relevamiento biológico y geológico de la zona. A los pocos días de estar instalados ahí, se dan cuenta de que la radio dejó de funcionar. Ujú. Y, digamos, teníamos un estudiante avanzado de biología, un biólogo, un geólogo, un enfermero, nadie sabía nada de radio. Claro. Entonces, no había forma de que alguien se pusiera a reparar la radio. De modo que dijeron, bueno, el día 20 nos van a venir a buscar. Así que no nos preocupemos por la radio, Claro. hagamos las cosas que tenemos que hacer y démosle para adelante. Ya está, claro. Gente con mentalidad científica, mentalidad práctica. En eso, uno de los científicos se despierta, digamos, concretamente se despierta una mañana, Ujú. temprano, sale afuera y ve que hay algo extraño en el cielo. Inmediatamente vuelve, lo despierta al otro. El otro, en principio, tarda en desperezarse porque piensa que debe ser por alguna tontería que lo llamaba, pero al ver la cara que tenía, se dio cuenta de que la cosa venía en serio. Sí. Salen los dos a ver de qué se trataba y encuentran que había dos cilindros Ajá. verticales parados en el cielo, como si estuvieran todo el tiempo ahí, digamos como si fueran dos termos de mate, como Claro. dos termos metálicos Sí. que estaban clavados en el cielo bien altos, casi a 90 grados de altura. Había uno separado del otro por una cierta distancia. Qué locura. Sí, totalmente quietos, reflejando la luz del sol que estaba en el horizonte. Entonces se quedaron mirando eso y uno le dijo al otro, bueno, vamos a despertar a los demás. Y dice, no, esperemos, dice, porque a lo mejor esto es una alucinación nuestra. Claro. Esperemos que se despierten solos a ver si ellos también lo ven. Y efectivamente, luego se despertaron y cuando salieron se dieron cuenta de que había algo que no era habitual en el cielo. En determinado momento, como a las 9 de la mañana de ese día 8 de enero, uno de los objetos comienza a moverse de la posición donde estaba y hace toda una serie de piruetas a altísima velocidad, dejando una estela a su paso que era como una especie de arco iris. Ajá. Luego de hacer todo ese despliegue de acrobacias, se ubica más o menos en la misma posición que estaba quieto antes y se queda ahí quietito en el cielo. Al rato, el otro objeto que estaba al lado hace un show acrobático aéreo similar al anterior. Qué bárbaro. Y ellos se quedan mirando eso y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, saquemos la cámara de fotos, saquemos la filmadora y empezaron a registrar el incidente. Una de las cosas que registraron también, ellos tenían dos medidores, dos contadores Geiger-Müller de medición de radioactividad. Claro. Y se pusieron a verificar que había una radioactividad demasiado alta
para lo que se espera en ese lugar. Concretamente, la radioactividad había subido unas 40 veces sobre su nivel normal. Como parte de las pruebas, como los objetos seguían quietos ahí, dicho sea de paso, paralizaron todas las actividades que tenían. Ajá. La única cosa que hacían, o sea, esto es absolutamente lo contrario de lo que te cuentan habitualmente, de esas observaciones fugaces, donde el testigo se le escapa el fenómeno y no sabe dónde fue. No, los tenían todo el tiempo a la vista. Lo tenían a la mano, digamos. A la mano, exactamente. Claro. En determinado momento agarran uno de estos medidores de radioactividad, lo sacan y prueban si acercándolo a los objetos la radioactividad aumentaba. Efectivamente, la radioactividad aumentaba y lo pudieron medir absolutamente acercándose al objeto. Qué bárbaro. Y claro, llegó un momento en que se les hace la noche y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces ninguno pudo comer, ninguno pudo dormir. Me imagino. Estaban totalmente estresados. Hasta al día siguiente, en determinado momento dijeron, bueno, basta, esto ya... Estamos hartos de esta situación. Se fueron abajo de un alero, de un acantilado, desde donde no se veían los objetos. Sí. Entonces dijeron, bueno, nos escondemos los cuatro acá a ver qué pasa. Acto seguido, vieron que bajaba una especie de cometa y que hacía una especie de danza alrededor de ellos, como diciéndole, vean, se escondan a donde se escondan, los vamos a seguir viendo igual. Qué impresionante. No tiene sentido lo que están haciendo. Probablemente la experiencia más fuerte fue que en determinado momento Jorge Moder tomó una lámpara de polarización, que es la que se utiliza para medir la composición de las rocas, arrojándole una luz polarizada, Sí. y probó de hacerle señales con la lámpara. Entonces empezó a hacerle señales con la lámpara, y en eso uno de los objetos comenzó a bajar. O sea que tuvimos señales y respuestas. Sí, de alguna manera, esto es, digamos, como lo que decía el anterior entrevistado con respecto a la película Contacto o Interstellar, cómo se establece ese famoso contacto. Eran científicos que trataban de comunicarse con algo desconocido sin saber con qué lenguaje. Claro. Una cosa compleja. Entonces, en determinado momento, el objeto empieza a bajar y acercarse a ellos, hasta que dice que lo veían como se ve a un automóvil. Digamos que lo tenían tan cerca como si estuviesen viendo un automóvil, o sea, podríamos hablar de 10, 20 metros. Eso es lo que dicen. No está claro en el relato la distancia real a la que lo ven, pero lo ven ya muy cerca, y entonces en ese momento el otro científico resuelve arrancar, ahí está, Celestino Castro era, Celestino Castro el biólogo. Bien. Le arranca la lámpara a Moder, la tira al piso, la pisotea y dice, basta, esto se terminó, porque si sigue bajando esa cosa, la radioactividad nos va a matar. Estaba pensando, vos sabés que usted me sacaste, bueno, en realidad nuestro amigo biólogo, Celestino, me sacó de la cabeza lo que estaba pensando. Digo, si medían a la distancia con el contador Geiger la radioactividad del artefacto, si lo tenían cerca, obviamente iban a estar expuestos a un nivel radioactivo que probablemente habría sido peligroso o mortal. Claro. Entonces, eso dio por terminada la experiencia y finalmente el objeto fue retomando altura y volvió a la posición en la que estaba. Wow. Esto, digamos, fue una situación que se prolongó 2 días, y tengo que decir algo que es... 2 días. 48 horas. Sí. Wow. Sí. Ok. Al final,
Nuevamente a la noche se volvieron a meter en el refugio, sobre todo porque venía tormenta, Sí. se había cubierto el cielo. Al cubrirse el cielo se dejaron de ver los objetos, obviamente, porque eran objetos metálicos, no tenían ninguna luminosidad, nada. Y lo que hacían ellos, que era muy simple, mirar los contadores Geiger a ver cuánto marcaban. Ujú. Entonces, en base a eso, sabían si seguían o no seguían. Claro. De pronto, durante la madrugada, vieron que las agujas marcaron que volvían a la normalidad y curiosamente dicen que también sintieron ellos como que ya se habían ido, que fue una sensación interior. Efectivamente, una vez que se disipó la tormenta al día siguiente, ya no estaban más en el cielo. Ujú. Y lo interesante que tiene esto, y que, insisto, el motor de esta cuestión ha sido este libro, es que a raíz de esta constatación, que se conocen Sí. los nombres de los 4 integrantes de esta comisión científica, el investigador chileno Patricio Abusleme Hoffman, que es conocido por ser el autor de un libro muy importante, que es La Noche de los Centinelas, Sí. acerca del tema del Cabo Valdés en el año 77. Sí. Bueno, Patricio Busleme Hoffman encontró la información en el libro y se me escribió y me dijo, la verdad, dice, yo no sabía que estaban estos datos disponibles. Dice, bueno, dice, voy a buscar más. Y consiguió encontrar que uno de los 4 testigos que estuvieron en la Antártida en ese momento está vivo actualmente. Epa. Abelardo Báez, que era el asistente del biólogo, está vivo actualmente, es un hombre de más de 80 años de edad, obviamente, pero tenía 17 o 18 años cuando hizo esa experiencia en la Antártida. Y le pudo relatar su versión de los hechos, y según relata Abelardo Báez, esto todavía no lo publicó Patricio, pues él dice que lo va a publicar con todos los detalles Ujú. en un libro que tiene en preparación, pero sí pudo constatar 2 cosas hablando con él. En principio, que le ratificó la historia. En Sí. segundo lugar, Abelardo Báez dice que en realidad para él fueron más de 2 días. Ajá. Para él fueron más de 2 días. Y otra cosa que dijo es que los objetos, a la altura que estaban, tuvieron que haber sido vistos desde otras bases antárticas que estaban habitadas en ese momento, que ellos habían pasado por ahí de distintos países Ujú. y que sin embargo nunca los reportaron. Qué interesante. Pero eso te da la pauta de que hay fenómenos que marcan, digamos, por así decirlo, una división con lo que es la casuística convencional, Claro. que tienen un nivel diferente y pareciera como que esos objetos se hubieran presentado ahí porque sabían que estos tipos no tenían radio, no tenían forma de avisarle a nadie, Ujú. y de pronto podían quedarse todo el tiempo que quisieran, sin necesidad de temer a ningún tipo De represalia, de de avión de represalia, combate enviado para interceptarlos, nada. O sea, podían estar ahí tranquilos sabiendo que nadie los iba a molestar, en definitiva. Ahora también la Exactamente. pregunta es, y esta pregunta te la voy a dejar para cuando regresemos de lo que voy a hacer ahora. Bien. ¿Por qué quedarse ahí y mostrarse frente a 2 científicos y sus ayudantes? Pero ahí es donde el fenómeno comienza a tomar esa vuelta de rosca, de la tuerca, ¿no? Que se ajusta o en realidad se suelta, porque es cuando comenzamos a preguntarnos, ¿y entonces para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el fenómeno? ¿Cuál es la inteligencia detrás? Que es lo que vamos a hablar con Rubén Morales. Yo tengo que ir ahora apenas minuto y medio, a los mensajes que están llegando aquí
Porque familia señalera, sí están llegando mensajes en este mismo instante a través de nuestros amigos en el chat y en diferentes medios. Los vamos a escuchar porque ya están aquí grabados. Ximena los está enviando y escuchamos el primero. Vamos a ver qué es lo que dice el primer mensaje. Prometheus pregunta qué posibilidad hay de que el Tratado Antártico esté más relacionado con el ocultamiento de lo que allí sucede que con lo que en realidad declara. Bueno, está Prometheus Prometheus. pregunta qué posibilidad hay de que el Tratado Antártico esté más relacionado con el ocultamiento de lo que allí sucede que con lo que en realidad declara. Bueno, está preguntando Prometheus qué probabilidades hay de que el Tratado Antártico tenga más que ver con el ocultamiento que con la realidad de lo que allí sucede. Vamos a ir con el siguiente comentario. Vamos a abrirlo por aquí. A ver, vamos a ver. Nicky Bacaro pregunta sobre qué trata el libro específicamente. Bueno, Nicky Bacaro está preguntando Nicky sobre Bacaro qué... pregunta sobre qué trata el libro específicamente. Muy bien, el libro trata sobre los ovnis de la Antártida, sobre eso trata el libro, creo que ha quedado bastante claro, avistamientos ovnis en la Antártida, investigaciones realizadas por los equipos en tierra, pero también obviamente por nuestro amigo Rubén Morales, a quien tenemos esta noche. Vamos a ver si podemos escuchar el siguiente comentario aquí en la señal Ciencia y Misterios esta noche, mientras estamos en vivo y en directo. Vamos de vuelta, a ver. Pablo Van Kraut pregunta, ¿tiene Rubén noticias de casos actuales de actividad ovni en la Antártida? ¿Y tiene apoyo militar actualmente para recibir información? Bueno, Pablo Van Kraut con una pregunta que le vamos a transmitir ahora, que tiene que ver con si hay actividad ovni en la actualidad en la Antártida. Y vamos a ir con el último audio que tenemos por aquí de las preguntas de la familia señalera esta noche a través de Ximena Muñoz, que nos está haciendo el favor de leernos estos comentarios. Rodrigo Sáez pregunta, don Rubén, ¿cuál es su visión de la expedición a la Antártica de los Estados Unidos y el almirante Richard Everett Byrne en 1957? Muy bien, eso es lo que teníamos allí en espera esta noche y ahora sí lo pudimos escuchar con buen volumen y estamos conectados para seguir adelante en la señal Ciencia y Misterios. Y sí, por supuesto, conectarnos con el frío de la Antártida, pero también con el calor interno en esta noche en la que estamos tratando de descifrar algunos misterios. Bueno, Rubén, Pablo recién estaba preguntando por aquí, por ejemplo, si hay casos nuevos de ovnis en la Antártida, si has tenido reportes de algo por el estilo. Bueno, un abrazo a Pablo en principio, gran amigo y un gran formador de cafés ufológicos también, que es Sí. una cosa que estamos extrañando mucho con esto de la virtualidad. Hay en realidad casos actuales, incluso me llegan habitualmente de distintas épocas, en realidad. Me están llegando de distintos años y sucede con el tema de los casos más recientes la complejidad de poder difundirlos, porque hay gente que me cuenta cosas pero me dice, bueno, yo en realidad esto no lo puedo decir públicamente. Claro. ¿No? Por eso yo pienso que sería algo fundamental para hacer en la Argentina, tener en el seno de las Fuerzas Armadas algún organismo que realmente le dé al tema OVNI la entidad que merece, y que se pudieran realmente, por así decirlo, recopilar y validar este tipo de testimonios sin temor a la descalificación, sin temor al ridículo, sin temor a que eso afecte de alguna manera a la trayectoria de una persona que presta servicios en alguna fuerza. Claro. Creo que son
digamos, así como uno ve lo que le pasaba a este científico chileno que pasó prácticamente la mitad de su vida dedicándose a la investigación ovni y sin poderlo decir a nadie. Claro. Él hacía trabajos que lo firmaban otros porque él no podía aparecer. Una cosa que uno la piensa y es terrible, ¿no? Es terrible, Imagínate. es terrible. Y también hay gente que ha tenido muchas, diversas experiencias en la Antártida que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, Fuensalida mencionaba este tema en el espacio anterior. También en la Antártida se dan situaciones que no necesariamente tienen que ver con ovnis, eso también lo tengo que aclarar. Bien. Hay casos en que, por ejemplo, supongamos, en un destacamento se ve venir a una persona vestida de determinada manera, con determinada ropa, incluso ropa antártica. Entonces va alguien, le abre la puerta y cuando abre la puerta no hay absolutamente nadie. Claro. O hay casos en los que se toman fotografías en situaciones en las cuales después en esas fotografías aparecen imágenes de digamos, personas que eran inexistentes en el momento de tomarse la fotografía. Ese tipo de cosas también suceden. Incluso estuvo en Río 54, en el Café Ufológico Río 54, hace 1 o 2 años estuvo un ex jefe del destacamento de Decepción, que ahora funciona el destacamento de Decepción desde el año 67, cuando estalló el volcán. Funciona siempre como destacamento de verano solamente. Es mucho riesgo quedarse en esa isla durante el invierno y todos los países lo entendieron así. Y este comandante de la base de Decepción, y eso está publicado en el blog de Río 54, lo pueden buscar. Sí. Comentó que en determinado momento, dice que ellos incluso sabiendo de estas experiencias que había habido ahí en otros tiempos, miraban al cielo en los pocos momentos que la isla de Decepción tiene buen cielo, pero que lo que le llamó la atención era que en muchas oportunidades, en las noches, se escuchaban ruidos por afuera del destacamento. Ruidos que, prestándoles atención, parecía como si fueran garras que estuvieran raspando contra las paredes del destacamento. Ellos se pertrechaban con la ropa de abrigo, las linternas, salían a hacer toda una recorrida y una patrulla para tratar de descubrir cuál era la causa de todo eso, y nunca encontraban nada. De modo que hay muchos fenómenos que suceden en la Antártida, muchos fenómenos que merecerían ser analizados, que nos interpelan porque son cuestiones que también movilizan al espíritu humano. Claro. Y generalmente la gente que ha estado en la Antártida, vos hablás con ellos, con los antárticos, como se les dice, y es gente que tiene una filosofía de vida diferente, es gente que te dice estar en la Antártida es como haber conocido otro planeta. Sí, es lo más parecido que puede haber a otro planeta. Tengo un amigo que es biólogo que ha estado varias veces en la Antártida y justamente son esas palabras. Estar en la Antártida es como estar en otro planeta. Explora, cuestiona, descubre. Vamos a la pregunta que hacía Iván también. Y es la siguiente. ¿Conoce Rubén Morales sobre los vuelos de la expedición sobre la Antártida del almirante estadounidense Richard Byrd? ¿Y qué piensa de ello? Bien, voy a decir algo que, digamos, puede no resultar agradable a los oídos de muchos, porque en ese sentido... Acá estamos para eso. Bueno, ha circulado, digamos, mucho, toda una historia. Sí. Yo creo que, hablando de fuentes, digamos, ¿no? Hay yo creé un blog con todos estos temas. No lo hago para promocionarlo porque
te voy a decir la verdad, hubo dos científicos, uno de la... uno del Scott Polar Institute de Inglaterra y el otro de una universidad de Toronto, Canadá, que hicieron un trabajo conjunto publicado sobre el tema relacionado con el almirante Richard Byrd, y con respecto a la posibilidad de que se hubiera encontrado con nazis y con extraterrestres. Un estudio científico académico realizado sobre eso, que está publicado y está linkeado por eso te digo, en el blog que te voy a dar, que se llama antártidaenigmática.blogspot.com. Lo estoy buscando ya. antártidaenigmática.blogspot.com. Hay un estudio, ahí está publicado básicamente el abstract y se pone el link para quien lo quiera leer, que dos científicos investigaron, dijeron, bueno, todas estas historias que hay, a ver en la documentación concreta qué tenemos de verdad. Y se pusieron a buscar en la documentación de lo que es la expedición del almirante Byrd a la Antártida con el operativo G-HUMP de 1947, y no encontraron absolutamente nada de lo que se dice acerca de los nazis y acerca de los extraterrestres. Claro. Entonces, ellos llegan a la conclusión académica de que se trata de una fábula. Ahora, ¿qué es lo que construye esta fábula? Y ahí, ya que hablamos de mencionar fuentes, sí, tengo que citar fuentes. Hay dos trabajos que han sido convertidos en libro, que es uno de Deborah Goldstern, la colega Deborah Goldstern, que la última vez que la vi fue en Capilla del Monte a principios de este año, que es un artículo que se llama Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Búsquenlo en internet. En la última parte habla justamente del tema del almirante Byrd. Habla al principio de toda una serie de antecedentes que tienen que ver con plantear el tema de la Tierra Hueca, claro, y después va directamente al tema del almirante Byrd. Bueno, veo que has encontrado el blog de Antártida Enigmática, me parece maravilloso. Justamente. Bueno, y hay otro trabajo también que va en el mismo sentido que el de Deborah Goldstern, que es el libro que escribió Javier Estañaro, sí, Austerria, los túneles de Agartha en América. Es un libro, gran libro. Es un terrible libro, impresionante libro, sí, de muchísimas páginas, muchísimo material, con letra pequeña que está en el límite de mi capacidad de lectura, pero la verdad que Javier escribió un libro excelente en ese sentido. Y ahí se cuenta que, digamos, tanto en el libro de Javier como en el trabajo que hizo Débora, que el trabajo de Débora sé que está publicado en internet y también ha sido publicado después como libro. Y ahí se cuenta que hubo una situación, por un lado, que aparece un supuesto diario del almirante Byrd, donde él decía que había viajado al Ártico, pues él estuvo en el Ártico efectivamente antes de ir a la Antártida, y que ahí se había encontrado con un lugar donde había una entrada a la Tierra, claro, y que se encontró con toda una especie de gigantesca vegetación, ciudades, un animal que parecía ser un mamut, sí, y otro tipo de cosas por el estilo. Y bueno, la conclusión que sacan tanto independientemente Deborah Goldstern por un lado y Javier Estañaro por otro,
es que eso se basó en el guión de una película de los años 30 que se basaba en un lugar remoto, en la visita a un lugar remoto, creo que era El Último Destino, La Última Frontera, una cosa así se llamaba la película. Sí. Y en esa, prácticamente el texto de lo que se decía en esa película está calcado en lo que es ese supuesto diario del almirante Byrd, que apareció años después de su muerte en publicaciones de divulgación mayormente sensacionalistas. Uh-huh. Y en eso se basan muchos para hablar del tema de lo que planteaba, de que Byrd había tenido ese tipo de incidentes. Y otro tema también que hubo fue el asunto de la propaganda nazi. Porque eso de decir, bueno, que Byrd se había encontrado con submarinos nazis y que el tema, había nazis haciendo con bases en la Antártida y demás, era una forma de demostrar que caído el Führer, Uh-huh. seguía el poderío nazi de alguna manera instalado en el mundo, y hubo propagandistas que expandieron esa idea por distintos lugares, y entre ellos estaba mezclado este asunto de los submarinos nazis y los extraterrestres. De modo que todo eso es una cuestión, digamos, que nunca el almirante Byrd tuvo que ver con ovnis ni tuvo que ver con nazis. No, estamos de acuerdo, de hecho ya lo habíamos hablado alguna vez en la señal Ciencia y Misterios, no recuerdo en qué temporada, pero está en algún programa de la señal Ciencia y Misterios, pero bueno, siempre es bueno recordarlo, ¿no? Siempre es bueno recordar esta parte de la historia, por más que no sea la más popular, ni la que se vende en los documentales, o casi documentales, ¿no? Que vemos en algunos canales de televisión, bueno, allí están.